Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando de qué agua tomar y los mejores filtros para reducir la exposición a microplásticos, disruptores endocrinos y otros compuestos problemáticos. Vemos después cómo elegir un buen suplemento de omega 3 y a qué se refiere el índice de omega 3 que se puede medir con una analítica. La siguiente pregunta es sobre retención de líquidos. Explico las causas más comunes y si hay suplementos como el castaño de Indias que pueda reducir el problema, además de otras recomendaciones. Cambiamos después de registro para hablar de finanzas personales porque me preguntan por el libro Morir con Cero o Muere con Cero, que tiene que ver con cómo deberíamos usar el dinero para generar recuerdos que importan, ¿vale? Pero hay lecciones que van más allá del dinero y hablaré un poco de ellas. Y por último, otro tema que nunca había tocado en el podcast, que sería si tiene sentido trabajar los reflejos o el tiempo de reacción, tanto para mejorar el rendimiento en ciertos deportes como, por ejemplo, en personas mayores para reducir el riesgo de caídas. Como veis, muchas cosas nuevas y creo que interesantes, así que no os lo perdáis. Antes de pasar al podcast, dos mensajes rápidos. El primero es que faltan pocos días para que cerremos las puertas de la tercera edición de Vida Inteligente, que te enseña cómo sacarle partido a la inteligencia artificial en multitud de ámbitos, tanto profesionales como personales. Y este año incluimos varias clases nuevas sobre agentes, que sería la principal revolución de los últimos meses, además de que renovamos todo el contenido para adaptarlo a las novedades del último año. Arrancamos en pocos días. La primera clase en vivo es el 12 de abril y ahí cerraremos las puertas, aunque las clases pueden ver después en diferido. Tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, todo junto, repito, fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, y si quieres participar tienes que sumarte ahora. Y el segundo mensaje es sobre nuestro patrocinador WeBotanics, productor de suplementos de alta calidad, como por ejemplo un nuevo suplemento de omega 3, conectando con una de las preguntas de hoy, un triple magnesio, su línea Calmia con las versiones día y noche, una berberina para mejorar la regulación de la glucosa y mucho más. Podéis echar un vistazo a todos sus productos en webotanics.com, deletreo webotanix.com, y tendréis un 10% de descuento con el código FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, antes que nada agradecerte tu contenido, te sigo desde tus inicios y no sabes cuánto me has ayudado. En referencia a tu último podcast con el doctor Nicolás Olea, decirte que comparto tu visión. Lo que dice el doctor me preocupa, pero es verdad que para una familia media centrarse en la parte de la guinda del pastel pues es mucha presión, y sí creo que serían los gobiernos en este caso los que deberían asumir, ¿no?, parte de esta responsabilidad. Bueno, dicho esto, quería preguntarte, no me queda clara vuestra recomendación o tu recomendación sobre el agua que tendríamos que beber a diario. Yo vivo en Barcelona y suelo tomar agua embotellada. ¿Recomendáis algún tipo de sistema integral para casa o algún tipo de jarra, alguna empresa o marca que recomendaríais? Gracias. Gracias por la pregunta y por seguirme hace tanto tiempo. Y respecto a mi charla con el doctor Nicolás Olea, recibí muchas preguntas sobre varias cosas de la conversación, pero principalmente sobre el agua. Para quien no escuchó el podcast, Nicolás le da mucha importancia a los disruptores endocrinos o llega al punto de no recomendar comer fruta convencional que no sea orgánica por los pesticidas que pueda llevar. Y mi argumento, que quiero pensar que al final estaba de acuerdo conmigo, es que esos mensajes alarmistas son equivocados, que todos los estudios indican que las personas que comen más verduras o frutas, en este caso, por ejemplo, tienen mejor salud, sea orgánica o no, y por tanto esos mensajes extremos pueden ser contraproducentes. Dicho esto, invité a Nicolás al podcast porque sí comparto con él que un exceso de todos estos compuestos puede afectar negativamente nuestra salud. Hay mucha evidencia de eso. Tengo varios podcasts y vídeos donde hablo de los microplásticos, de los disruptores endocrinos y de algunas formas de reducir la exposición, pero sin volvernos locos y sin darles tampoco más importancia de la que tiene. Y en este sentido, el primer consejo del que hablamos en esa charla fue reducir los microplásticos del agua que bebemos, y el consejo principal es beber agua del grifo, aunque esto, por supuesto, puede depender del país y de la zona dentro del país. En España, el agua de grifo suele estar muy bien controlada y tiene muy pocos residuos, y si el sabor no es bueno, pues se puede usar una jarra con filtro de carbón activo que reduce el cloro, reduce algunos sedimentos, y con eso sería suficiente para la mayoría de los casos.
El problema de estos filtros de carbón activo es que no son muy efectivos para eliminar los microplásticos y sobre todo los nanoplásticos, que son demasiado pequeños para que sean capturados en estos filtros, y para eso sería recomendable un sistema de osmosis inversa que ofrece la máxima protección, pero que también son más caros y desechan más agua. Pero, repito, las cantidades de microplásticos o disruptores endocrinos en el agua del grifo es baja, o al menos mucho más baja que en el agua embotellada, que es la peor opción. Y es verdad que los estudios de agua embotellada muestran mucha variabilidad, porque no solo depende del tipo de envase, sino también de las condiciones del agua original, de su tratamiento hasta llegar a la botella, de cómo se almacenan esas botellas, ¿no? Si se exponen al calor, al sol, todo esto influye en la cantidad de estos compuestos, pero en promedio podríamos decir que el agua embotellada tiene entre 50 y 100 veces más microplásticos que el agua del grifo. Respecto al envase, el agua embotellada en PET de un solo uso tiene menos microplásticos que la embotellada en PET reutilizable, y la sorpresa, según un estudio de hace unos meses, es que el agua embotellada en cristal tiene tantos microplásticos o más que la que viene en botellas de plástico, y el motivo parece ser el tapón de estas botellas, que aunque suele ser metálico suele llevar una pintura por debajo que libera microplásticos en su almacenamiento o incluso al abrir la botella. Y este estudio cambiará seguramente la forma en la que se elaboran estos tapones, pero a día de hoy parece que el envase de cristal no es tan protector como se pensaba hasta hace poco. Pero, dicho todo lo anterior, vuelvo al mensaje principal que daba en esa charla con Nicolás, y es que si bien todos estos compuestos son un problema que no podemos ignorar y que tenemos que seguir mejorando la regulación y haciendo lo que podamos en nuestro día a día a nivel individual para reducir la exposición, su impacto está muy por detrás de los verdaderos factores de riesgo que tenemos a día de hoy, como el sedentarismo, como la obesidad, como el estrés crónico, etc. Y hablando de estrés, creo que el estrés que nos autogeneramos intentando cumplir los cientos de recomendaciones para evitar estos compuestos puede dañar la salud más que el nivel actual al que estamos expuestos. Y no olvidemos que en las últimas décadas hemos reducido muchísimo la exposición a compuestos mucho más peligrosos, como el plomo, que antes estaba en las gasolinas, pinturas, tuberías. Teníamos niveles en sangre muy superiores a los actuales, o también al asbestos, ¿no? Mucho más peligroso que los disruptores endocrinos actuales. Y la gente estaba expuesta a todo esto, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, y llegaron la mayoría a los 80 años o 90 o más en muchos casos, ¿no? Entonces, repito, es un problema, no estoy minimizando. Hagamos lo que podamos, por supuesto, pero entendiendo la importancia relativa de cada factor. Hola Marcos, gracias por tu contenido. Lo primero, te sigo desde que tenía solo el blog hace tropecientos años. Bueno, mi pregunta iba sobre empresas como Cincino, con Z, y LifeVantage, que suelen ser empresas de marketing multinivel y ofrecen productos para la salud. Mi pregunta era sobre qué opinas tú sobre la veracidad de estos productos, si están sobrevaluados para lo que ofrecen, y en concreto de Cincino tiene un producto de omegas y un test para ver si estás inflamado o no, y en base a ese test pues después del tratamiento con omegas se puede ver si han mejorado. Pero pensaba yo, digo, bueno, si ese test se puede como ajustar para que dé algo concreto y luego el producto funciona sobre ese algo concreto, pues entonces es un modelo de negocio perfecto, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente preguntar si tú alguna vez has mirado esto, si te parece que va bien o que es buen producto, o está sobrevaluado y realmente se puede llegar ahí por otros métodos más sencillos. Bueno, pues solo eso. Gracias y un abrazo. Pues gracias por la pregunta, y más que hablar de marcas concretas, porque hay decenas o cientos, prefiero resumir los criterios en los que nos debemos fijar para elegir un buen omega 3, creo que esto es más relevante, y también hablaré de los test para evaluar nuestros niveles de este omega 3. Y el primer criterio para elegir un buen suplemento de omega 3 es que esté en forma de triglicéridos y no de etil-éster, porque los triglicéridos se absorben mejor. El aceite de pescado natural está en forma de triglicéridos, pero muchos suplementos comerciales lo procesan y lo convierten en etil-éster para concentrar EPA y DHA. Y normalmente, si no ponen nada en la etiqueta, probablemente es etil-éster, que no es que sea malo, ¿vale? Simplemente es menos absorbible, y por eso recomiendo los triglicéridos.
Después, hay certificaciones interesantes, como por ejemplo la IFOS, quizás la más relevante, que valida 3 cosas principales. Primero, la pureza, es decir, que no tenga metales pesados, dioxinas, etc. Segundo, concentración, es decir, que la cantidad de EPA y DHA coincide con lo que pone en la etiqueta. Y tercero, frescura o que tenga poca oxidación. Esto último se mide con el índice TOTOX y lo ideal es que tenga un índice TOTOX por debajo de 10 o incluso de 5, que representa muy poca oxidación. Después hay que ver la cantidad de EPA y DHA por cápsula, porque si comparas 2 botes de omega 3 con 60 cápsulas que cuestan lo mismo, pero uno tiene más omega 3 por cápsula, pues en realidad es más barato. Entonces hay suplementos de omega 3 básicos más baratos que aportan solo 300-400 miligramos por cápsula y otros con omega 3 muy concentrado que aportan 800 miligramos o hasta 1 gramo, y por eso debemos fijarnos no solo en la cantidad de cápsulas, sino también en la concentración de cada una. Y después hay otras certificaciones como Friends of the Sea que no tienen que ver con la calidad del producto como tal, sino con la sostenibilidad, ¿no? Que los peces usados sean de pesca sostenible, que haya trazabilidad, que está bien, por supuesto, pero entendiendo que no estamos evaluando la calidad del producto, no estamos evaluando ni oxidación, ni pureza, ni nada en ese sentido. Y, por ejemplo, el omega 3 de WE Botanics es muy bueno, cumple todos estos requisitos más alguno adicional. La materia prima que usa es de Golden Omega, que destaca por su pureza, baja oxidación, con un índice TOTOX menor a 5. Usan además peces pequeños con baja contaminación. En este caso, el bote viene con 90 cápsulas de 800 miligramos de omega 3 cada una, por lo que si tomas una al día, que es suficiente para la mayoría de casos, te duraría 3 meses. Y sobre el tema de los tés, como el que ofrece Cincino, bueno, uno de los que ofrece, ¿no? En relación a esto, lo que miran realmente es la cantidad de ácidos grasos omega 3 y omega 6 en las células, lo cual tiene cierta evidencia, pero lo más estudiado es el llamado índice de omega 3. Y este índice representa el porcentaje de ácidos grasos EPA y DHA en las membranas de los glóbulos rojos, y lo ideal es que esté por encima de 8%, ¿vale? Porque vemos en múltiples estudios que las personas que tienen más de un 8% de índice de omega 3 pues tienen menor mortalidad que los que tienen menos mortalidad por cualquier causa. Y, por supuesto, si tienes un porcentaje bajo de este índice y suplementas con un buen omega 3, pues el índice va a subir y eso probablemente va a ser positivo o va a reducir el riesgo de distintos trastornos. Hablo más sobre esto en mi libro Vive Más y ahí comento, por ejemplo, un estudio que estimaba que para pasar de un nivel bajo de índice de omega 3, ¿no? de 4% a uno alto, de 8%, se debería consumir casi 2 gramos diarios de omega 3 durante bastantes semanas o unos pocos meses, no recuerdo el plazo exacto, y esto obviamente va a depender también del resto de omega 3 que se ingiera en la dieta. Y me he centrado en el caso del omega 3, que es uno de los que tiene más evidencia, pero veo que tienen otros test que te dan los niveles de vitamina D, que también tiene sentido medirlo y es fácil de mejorar. Lo mismo con la HbA1c o hemoglobina glicosilada, que puede mejorarse con suplementos basados en berberina y compuestos similares, pero sería más cauto con otros test como los de salud intestinal que todavía tienen muy poca evidencia. Hola Marcos. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por ese trabajo de divulgación que haces. Para mí eres un poco como una enciclopedia. Siempre que tengo alguna duda recurro a ver si tienes algo publicado entre tus podcasts y artículos, porque confío mucho en lo que dices. Y bueno, sobre esto no he encontrado nada. Entonces quería preguntarte sobre los suplementos de castaño de Indias. Yo, mira, llevo una vida muy activa, soy muy deportista, como muy bien, pero siempre tiendo a retener líquidos por temas genéticos. Entonces, he leído que estos suplementos favorecen la circulación porque fortalecen el tono de los vasos sanguíneos y bueno, quería conocer tu opinión acerca de esto porque he leído que hay que hacer descansos, no sé muy bien cuál es la cantidad adecuada. Quería que me arrojaras un poco de luz sobre este tema. Y nada, bueno, de nuevo felicitarte por tu trabajo y darte las gracias. Un saludo. Pues muchas gracias. Y antes de hablar de la castaña de Indias o el castaño de indios, quería resumir algunos conceptos de esto que llamamos retención de líquidos, porque se escucha mucho, pero la mayoría de las personas no saben a qué se refiere a nivel fisiológico. Retener líquido no es tanto un problema de acumular agua sin más, sino que sería un edema o un desequilibrio en la distribución de líquidos entre el espacio intravascular y el intersticial. Es decir, que parte del líquido sale de los vasos sanguíneos y se acumula en el espacio intersticial, ¿no? Entre las células debajo de la piel, y se manifiesta como hinchazón en zonas como los tobillos o las piernas en general, el abdomen. Es como si el agua de las tuberías se filtre hacia el suelo. Quizás no tienes más agua en total, pero hay agua donde no debería haberla.
¿Y por qué se produce esto? Pues puede haber muchos factores. A nivel mecánico, digamos, puede haber demasiada presión hacia afuera. Por ejemplo, por pasar muchas horas de pie, quieta, pues puede terminar empujando líquido fuera de los vasos. O puede que el problema sea falta de fuerza para retener el líquido dentro. Por ejemplo, por niveles bajos de albúmina en sangre, ya que esta albúmina, por la llamada presión oncótica, mantiene los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. También puede haber fugas, entre comillas, en los vasos, ¿no? Que se vuelven más permeables cuando hay, por ejemplo, inflamación. O también que la salida de líquido sea la normal, pero que no se elimine bien por un mal funcionamiento del sistema linfático. Profundizando más, hay factores hormonales que contribuyen a esto. Por ejemplo, el aumento de los estrógenos favorece la retención de sodio y agua. Si se reduce la progesterona, hay menos efecto diurético y por eso muchas mujeres notan más hinchazón en la fase lútea o premenstrual. También puede haber una insuficiencia venosa leve, haciendo que la sangre se acumule más en las piernas y hay por tanto más presión hidrostática y más edema. Y esto suele aumentar cuando hay poca masa muscular en las piernas, que es un motivo más para entrenar fuerza. Caminar poco perjudica también el retorno venoso y sobre todo el linfático, que no tiene un corazón propio y se estimula al moverse y sobre todo al caminar. A nivel de dieta necesitamos suficiente proteína para mejorar esa presión oncótica que decía antes. Es recomendable limitar la sal, sobre todo en personas sensibles, y o aumentar el potasio en la dieta, y también el estrés o niveles altos constantes de cortisol también pueden alterar el equilibrio de los líquidos. En casos más severos habría que descartar también problemas renales o hepáticos o también puede haber linfedema, que es un problema ya más serio del sistema linfático. Entonces vemos que no hay una solución única porque depende de muchos factores, pero dentro de las cosas que ayudan estaría el caminar mucho, idealmente llegando a esos 8.000, 10.000 pasos al día, entrenar fuerza en general y sobre todo de cuerpo inferior. Si la acumulación de líquidos se da en las piernas, puedes probar a elevarlas 10-20 minutos varias veces al día, usar medias de compresión si hay un componente venoso, consumir suficiente proteína, como decía antes, dormir bien, mejorar la salud intestinal por su papel regulador de la inflamación, reducir el alcohol y este tipo de cosas. Y algo secundario, pero que puede ayudar, serían los suplementos. Y en ese sentido, es cierto que el castaño de Indias es de los que tienen más evidencia, más estudios gracias a su principio activo que es la escina. Parece que este compuesto puede mejorar el tono venoso, reducir la permeabilidad capilar y también reducir la inflamación local y vimos que estos son posibles factores que contribuyen al edema. El beneficio se nota especialmente en casos de insuficiencia venosa leve, pero sería poco útil en casos donde el problema principal sea más hormonal. Y los síntomas que nos pueden hacer pensar que este suplemento podría ayudar, aunque sea un poco, sería piernas hinchadas al final del día, sensación de pesadez y la presencia de arañas vasculares. Respecto a la dosis, se han visto beneficios con dosis de 100-150 miligramos de escina al día, que es el compuesto activo, y por eso debes mirar un suplemento que indique no solo la cantidad de extracto de castaño de India, sino el porcentaje de escina. Por ejemplo, si pone 3.000 miligramos de extracto de castaño de Indias por cápsula y 20% de escina, eso serían 75 miligramos de escina por cápsula. Y hay otros compuestos que se han estudiado como la diosmina y el rusco con efectos similares, o pondré en las notas del episodio un suplemento que combina a los tres, del que me han dado bastantes buenas referencias, mujeres que lo han probado, pero repito, los efectos son modestos. Y también podría tener sentido probar con diuréticos como el diente de león, que no actúa sobre las causas directamente, como el caso anterior, pero que puede mitigar los síntomas al ayudar a eliminar líquido. Hola Marcos, lo primero de todo agradecerte por todo lo que haces a la comunidad. Quería preguntarte a raíz del libro de Morir con Cero de Bill Perkins, el cual voy a hablar gracias a ti y a tu hermano en el último curso de Inteligencia Artificial de Vida Inteligente Plus, y es en España cómo sería posible aplicar los mismos conceptos que mencionan en el libro, el cual habla de la economía estadounidense, y si por ejemplo no tienes casa propia, cómo sería posible aplicarlo en los conceptos de una persona medianamente joven y con los impuestos y con la economía que hay en España. O coméntanos un poco sobre tu interpretación del libro y cómo podríamos aplicarlo. Muchísimas gracias. Pues es una pregunta interesante y voy a intentar dar una respuesta que creo que puede ser útil para la vida en general, aunque no te interesen los temas de finanzas, de inversiones, etcétera, ¿no? Porque creo que hay lecciones que tienen que ver más con cómo vivir, con la importancia de
crear recuerdos, y de hecho la newsletter que leeré al final de este episodio gustó mucho y tiene que ver justamente con esto, por eso también elegí esta pregunta. Y como dices, hablé de este libro en una de las clases del curso Vida Inteligente del año pasado, y en esa clase hablamos sobre cómo usar la inteligencia artificial para mejorar nuestras finanzas personales, invertir mejor, etc. Y la mayoría de los libros sobre estas temáticas se basan en las recomendaciones clásicas de ahorra todo lo que puedas, invierte en fondos indexados, aprovecha el poder del interés compuesto, y cuando puedas vivir con el 3-4% de tu patrimonio total, pues eres ya libre económicamente, ¿no? Esta es la receta principal de libros como The Simple Path to Wealth de J.L. Collins, que está también en español, El camino simple a la riqueza, y está muy bien, es un plan muy bueno para la mayoría. Y digo esto porque la realidad es que la mayoría de las personas ahorran muy poco, invierten muy poco o desconocen realmente los conceptos básicos de la inversión, que también comentamos en el curso, y por tanto nunca llegan a aprovechar el famoso interés compuesto. Pero también hay personas que se obsesionan con esta idea de la libertad financiera, ¿no? De construir patrimonio, y se pasan la vida en modo ahorro e inversión y tampoco llegan a disfrutar realmente su vida, construir recuerdos memorables. Y lo que intenta este libro de Die with Zero o Morir con Cero es evitar esto, es recordar que el dinero es solo un medio para un fin y que ese fin debería ser tener una mejor vida, ¿no? Tanto nosotros como la gente que valoramos. Por rescatar algunas ideas interesantes, el autor Perkins habla, por ejemplo, de los dividendos de memoria y se refiere a que cada experiencia que vives hoy genera recuerdos que te pagan intereses por el resto de tu vida. Por tanto, cuanto antes vivas una experiencia, más tiempo tendrás para disfrutar del retorno de esa inversión emocional. Dice además que la capacidad de disfrutar del dinero disminuye con la edad. Por ejemplo, gastar 5.000 euros a los 25 o 30 años en un viaje de mochilero te va a producir más dividendos de memoria que gastarlos a los 80 años cuando tienes menos energía. O propone también evitar dejar demasiados deseos por cumplir para la jubilación, ¿no? Primero, porque nadie te garantiza que vas a llegar ahí, y segundo, porque seguramente tu capacidad de disfrutar una experiencia con 70 años sea menor que cuando tienes 40 o 50. Propone, por ejemplo, dividir la vida en tramos de 5 o 10 años y decidir qué experiencias son físicamente posibles en cada etapa y priorizar esas. Por ejemplo, en mi caso, cuando dejé el mundo de la consultoría hace muchos años, pues decidí dar la vuelta al mundo porque me parecía que a los 30 y pico años lo iba a disfrutar mucho más que a los 65, aunque quizás tuviera que hacer el viaje con menos lujos. En definitiva, una de las premisas del libro, en el fondo, es que morir con mucho dinero es en parte haber desaprovechado la vida, porque al final el objetivo no es maximizar tu riqueza, sino maximizar tu vida. Y evidentemente lo de morir con cero no es literal, no se refiere a que tengas que morir sin nada, pero para mí el mensaje es que no te centres solo en tener un plan de ahorro e inversión, que es muy importante, sí, pero debes tener también un plan de consumo que maximice esos dividendos de memoria. Y repito, no se trata de gastar todo, sino de asignar dinero en el momento óptimo de la vida para cada experiencia, ¿no? Y si no planificamos esto, si no lo hacemos de esta manera, pues es probable que lleguemos al final de la vida con muchos arrepentimientos. Y algunos estaréis pensando en contraargumentos, ¿no? De, oye, es que quiero dejar dinero a mis hijos o quiero dejar dinero para causas que me importan. Y Perkins da argumentos o contraargumentos para todos estos casos, que en general me parecen buenos. Puedo tener algunas diferencias, pero en general hay lógica detrás de lo que plantea. Por ejemplo, una de las críticas más comunes que recibe el libro de personas que no lo han leído es justamente esto de dejar una herencia para los hijos, ¿no? Y el argumento central del autor no es que seas egoísta y te gastes el dinero de tus hijos, sino que la herencia tradicional es muy ineficiente. Plantea que dejar dinero a través de un testamento, o sea, cuando te mueras, significa que tus hijos lo van a recibir en promedio cuando tengan entre 50 y 60 años, o incluso más si sigue aumentando la esperanza de vida. Pero a esa edad sus carreras laborales pues seguramente ya estén forjadas, ya tendrán una vivienda a su nombre, ahorros, y por tanto el dinero les aporta mucho menos valor. Sin embargo, si les adelantas parte de esa herencia, pues les vas a ayudar mucho más, ¿no? 1 euro a los 30 años tiene mucho más valor utilitario, digamos, ¿no? Para comprar una casa, para emprender o para viajar, que 1 euro a los 50 o a los 60, cuando sus vidas van a estar más establecidas. Además, si les vas dejando dinero antes, ¿no? Por ejemplo, para una primera casa, pues vas a ver el impacto mientras vives. Vas a disfrutar de ver cómo progresan o, en definitiva, estarás creando dividendos de memoria para los dos, algo que un testamento pues no puede comprar. Y hay otras muchas objeciones al planteamiento del libro, pero creo que la mayoría se resuelven bastante bien por el autor, pero evidentemente no es un libro para todo el mundo. O bueno, creo que todo el mundo puede sacar alguna idea válida o alguna reflexión que le ayude a planificar mejor su vida,
Pero, evidentemente, si no tienes una vivienda, si tienes un sueldo bajo, si no tienes ahorros, pues el libro puede ser frustrante, ¿no? Y no es el que te recomendaría en este momento de tu vida, aunque, insisto, algunas ideas sí creo que son aplicables a todo el mundo. Pero quien se va a beneficiar más del libro, yo creo, es gente pues entre los 40, 50, 55, ¿no? Que tienen una situación económica cómoda, pero siguen teniendo mucha inseguridad por el futuro, siguen ahorrando, invirtiendo mucho y no se paran a pensar en las oportunidades que están quizás perdiendo para crear esos dividendos de memoria ahora que todavía tienen energía y salud. Y como decía, cada persona necesita mensajes distintos en función de su situación e inclinación natural, y esto aplica tanto a las finanzas como al fitness o a la salud. Por ejemplo, la mayoría de las personas se preocupan poco por su salud, son sedentarias, comen mal, y estas personas se van a beneficiar de un libro o unas recomendaciones que les ayuden a ser más autoexigentes, más disciplinados, a preocuparse más por sus hábitos, etc. Pero también hay personas que son extremadamente disciplinadas con su salud, que siempre están pensando en nuevos protocolos que implementar, en cosas que optimizar, y esto también puede ser un problema. Y estas personas no necesitan más libros sobre autoexigencia, sino al revés. Se van a beneficiar de un libro que les ayude a relajarse un poco más, a entender que quizás están perdiendo oportunidades de disfrute y de saborear la vida por buscar tanta optimización física. Y por tanto, en definitiva, la clave es conocerse, ver si estás desequilibrado hacia un lado o hacia el otro e intentar ajustar para llevar una vida más balanceada, ¿no? Como digo sabiamente, intentar reducir los arrepentimientos futuros. Hola Marcos, me llamo Karma y quisiera añadir mi agradecimiento a tu divulgación sobre salud. Mi pregunta, por curiosidad, ya que no he visto nada sobre reflejos, es saber qué tan interesante pueda ser y si existen estudios sobre trabajar la agilidad de reflejos y la coordinación ojo-mano en todo tipo de personas. Dos personas que comparten los mismos hábitos y una de ellas incluyera una rutina con una máquina tipo Batak, ¿notaría algún tipo de mejora significativa en algún aspecto? Gracias anticipadas por tu respuesta. Un saludo y a seguir tus buenos consejos. Pues es una buena pregunta y creo que nunca había hablado del tema en el podcast, aunque sí es un tema que introduzco en algunos eventos donde explico cómo evaluar nuestra edad biológica, ¿no? Y uno de los parámetros que medimos es el tiempo de reacción, porque es una capacidad que se va perdiendo con la edad y por tanto nos da información sobre nuestro estado de salud. En este caso lo medimos con una app que cambia la pantalla de color de manera aleatoria y tenemos que presionar la pantalla en cuanto percibamos ese cambio de color, ¿no? Y algo aparentemente tan sencillo como eso tiene bastante complejidad por detrás. Por un lado, nuestro cerebro debe prestar atención para percibir el estímulo, en este caso el cambio de color, después debe procesar ese estímulo y generar una respuesta, ¿no? Que en este caso sería un plan motor para mover el dedo, debe enviar ese plan a los músculos de la mano para que presione la pantalla y se detenga el cronómetro. Y como decía, la rapidez con la que hacemos todo esto nos da información sobre nuestro estado cognitivo y neuromuscular. Y esta velocidad de reacción es especialmente importante en deportes como la Fórmula 1 o en deportes de combate, pero también en el tenis, incluso en el fútbol, especialmente en el caso de los porteros, o en deportes de salida explosiva como los 100 o los 200 metros lisos, donde hay que responder muy rápido al sonido de la pistola. También es verdad que en muchos casos no es solo reacción o reflejos puros, sino que hay anticipación, hay patrones aprendidos. Por ejemplo, cuando un tenista profesional recibe la pelota de un saque a 200 km por hora, pues si tuviera que reaccionar una vez la bola se empieza a mover, pues no le daría tiempo realmente. Y por tanto, lo que hace su cerebro es detectar señales previas y generar una predicción probabilística en base a lo que observa el contrincante justo antes de golpear la pelota, ¿no? Y esto pues le da unas milésimas de segundo extra para posicionarse antes de que la bola se le eche encima. Y por eso la mejor forma de entrenar los reflejos, entre comillas, es exponiéndose mucho a estímulos similares a los que vas a recibir en tu deporte. Porque, como digo, hay un proceso también de codificación de patrones, ¿no? Que no vas a mejorar solo entrenando reflejos en una máquina Batak o similares, que es lo que mencionabas en tu pregunta. Y ojo, no es que esto no sea útil también, y en muchos deportes se utilizan distintas herramientas para trabajar de manera más aislada el tiempo de reacción, pero debería ser algo complementario y no central del entrenamiento. O, por ejemplo, una forma divertida de mejorar el tiempo de reacción sería jugando videojuegos, ¿no? Especialmente videojuegos de acción que te obligan a prestar atención a distintos estímulos y responder muy rápido. Pero es más importante todavía el juego físico real y, por ejemplo, un estudio concluyó que los niños que solo hacían actividad física tenían mejores tiempos de reacción que los que solo jugaban a videojuegos, ¿no? Por tanto, los videojuegos, si bien pueden ser un complemento útil, no van a compensar nunca o no van a superar el beneficio cognitivo de los deportes de verdad.
Y más allá del deporte, parece evidente que mejorar nuestra velocidad de reacción al entorno puede tener muchos beneficios. Por ejemplo, puede evitar muchos accidentes en la carretera, ¿no? Si respondemos más rápido a un frenazo del coche que va delante de nosotros o a un animal que se cruza en la carretera o lo que sea. Y en el caso de personas mayores, bueno, de todo el mundo en realidad, pero especialmente en personas mayores, pues puede reducir el riesgo o puede reducir las caídas, ¿no? O sea, las caídas tienen muchas causas, pero por ejemplo, si tropezamos con algo y tenemos buena velocidad de respuesta, podremos ajustar el pie para no caernos de bruces, o si nos caemos, tendremos más posibilidad de amortiguar el golpe con las manos. Y como digo, hay muchos factores en las caídas, como el equilibrio, la fuerza de las piernas, las fibras tipo 2X, que nos permiten mover las piernas más rápido, pero el tiempo de reacción es un factor adicional. En estudios que trabajan todos estos factores se ha visto una reducción de las caídas de entre el 20 y el 30%, que no está mal. Entonces, resumiendo, sí hay un beneficio en trabajar el tiempo de reacción de manera aislada, y si hay interés puedo entrar más en detalle en futuros episodios, pero los beneficios principales vienen de integrar ese trabajo en contextos más complejos y más cercanos a las actividades del día a día o de su deporte en el caso de deportistas, porque ahí se ha visto una mayor transferencia. Y esto sería todo por hoy, pero antes de terminar voy a leer una reflexión de una newsletter reciente que, como digo, gustó bastante. Muchas personas me escribieron y conecta con algunos de los mensajes de ese libro, de Morir con Cero, que resumí antes. Os recuerdo que os podéis suscribir gratis en finesrevolucionario.com/lista para recibir todas estas reflexiones, tener acceso a mis recomendaciones, novedades y mucho más. Y en el caso concreto de esta newsletter empezaba con la siguiente cita. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Séneca. ¿Sientes que el tiempo pasa más rápido que antes? Pues es una sensación compartida por la mayoría y tiene varias explicaciones. La primera es que cada nuevo año representa un menor porcentaje de tu vida completa. Cuando tienes 5 años, un año es el 20% de tu vida. Cuando tienes 50 es solo el 2%. Por eso, la percepción del tiempo se acelera. A los 20 años ya has vivido la mitad de tu vida percibida. Dicho de otra forma, un verano a los 5 años se siente como una década entre los 40 y los 50. Además, en las 2 primeras décadas de vida experimentas muchas cosas distintas. Hay muchas primeras veces. Y tu cerebro no solo mide el tiempo, sino también las experiencias. Lo nuevo se expande, lo repetido se comprime. Cuando repites lo mismo cada día, tu cerebro agrupa semanas en un solo recuerdo. Los meses se convierten en más de lo mismo. Los años se fusionan. Si cada semana es idéntica a la anterior, una década se guarda como si fuera un año. Podríamos decir que el cerebro estima el tiempo que ha pasado según la cantidad de recuerdos almacenados. Por tanto, no es solo la edad lo que acelera el tiempo, sino también la falta de novedad. Y por último, varios estudios indican que los entornos digitales y especialmente las redes sociales amplifican lo anterior. Hemos visto que el cerebro comprime experiencias repetitivas y predecibles, y eso es exactamente lo que ofrecen las redes. Mismos formatos, mismos estímulos, mismos tipos de recompensa. Resultado, mucho tiempo vivido, pero poco tiempo recordado, y lo que no recuerdas es como si no hubiera pasado. Esta es la paradoja. La tecnología te da acceso al mundo, pero también puede robarte la sensación de haberlo vivido. ¿Qué puedes hacer para ralentizar el paso del tiempo y saborear más la vida? Veamos algunas ideas. Número 1. No esperes a que pase algo distinto, provócalo. Es bueno tener rutinas, pero también romperlas con frecuencia. Prueba actividades distintas cada semana. Viaja, aunque sea cerca. Aprende habilidades fuera de tu zona de confort. Regla simple, si algo te incomoda un poco, probablemente expande el tiempo. Lo fácil no deja huella. 2. Haz cosas por primera vez. El cerebro marca lo nuevo, así que asegúrate que incluyes novedades en tu vida. Primer evento, primer proyecto, primer reto físico o mental. Pregunta útil, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Recupera bloques largos de atención. La atención fragmentada reduce la cantidad de recuerdos que generas y menos recuerdos igual a más sensación de que el tiempo vuela. Cuando estás completamente absorbido, pierdes la noción del tiempo, pero aquí hay una diferencia importante. Leer un buen libro que disfrutas pasa rápido, pero deja huella. Hacer scroll 1 hora en TikTok también pasa rápido, pero no deja rastro en tu memoria. No todo flow es igual. En cuarto lugar, documenta tu vida. Lo que no registras se pierde antes. Reflexiona sobre el tiempo que pasa. Escribe un diario breve, haz fotos con intención, resume tu semana, no por nostalgia, sino para consolidar recuerdos, para ralentizar tu vida.
Y en quinto lugar, rodéate de gente diferente. Las personas nuevas crean contextos nuevos, conversaciones distintas, ideas que no tenías, planes inesperados. La variedad social multiplica los recuerdos. En resumen, vivir en piloto automático comprime tu vida. Tomar el control de tus experiencias la expande. No dejes que la vida te pase. Y ahora sí me despido. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.